Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Día viernes, cerramos la semana y estamos con David Pascal Ruggier. Estimado, ¿qué dice? Acá estoy, muy bien. Se lo nota Radiante. radiante. Sí, radiante estoy. Con toda la luz de tesoro acá está radiante. ¿Cómo anda? ¿Todo tranqui entonces? Pero muy bien, hoy llegamos a viernes, día de San Nicolás de Bari, en el Santoral Católico. Saludos a todos los Nicolás que nos miran y bueno, si hay alguna Nicolasa, también. Muy bien, ahí está el conservador de Pascal que todos estos datos los tiene a la orden del día. Al pie de la letra. Bueno, David, ayer falleció Nelson Mandela. Exactamente, ha dejado de existir a los 95 años de edad el expresidente de la República Sudafricana. Bien, a grandes rasgos, David, ¿cuáles son las características de Sudáfrica? Sudáfrica es una nación que se conforma con descendientes de holandeses y descendientes de ingleses, los cuales lograron fundar un país dentro de la Comunidad Británica de Naciones y gobernaron el país hasta la llegada de Mandela, o sea, los descendientes de holandeses y descendientes de ingleses. Aunque eran una población minoritaria, gobernaban y tenían todos los medios de producción, todos los bienes, y habían creado un sistema legal llamado el apartheid, que quiere decir separar o dividir, por el cual la población negra no tenía derechos electorales, no tenía derechos civiles, no podían votar, y había muchas regulaciones que dividían a la sociedad meridianamente en dos. Por ejemplo, algo muy sencillo, había barrios residenciales exclusivamente para personas negras y el resto de la ciudad vivían los blancos. Había playas que eran para negros, playas para blancos, en los hospitales había una entrada que era para blancos y otra entrada que decía entrada para gente negra. Había una división de la sociedad tajante entre blancos y negros. También había muchas reglas que eran totalmente absurdas, que uno los ve en retrospectiva, claro, pero son herencias básicamente del sistema colonial y de las ideas racistas de los holandeses e ingleses que colonizaron esa parte del continente africano. Exacto, uno mira hoy el apartheid lo que fue y digamos cómo se prolongó en el tiempo, un sistema absolutamente racista, nefasto, y a ver, el hecho, Pascal, de decir, bueno, en la puerta donde entraba un blanco no entraba un negro, una cuestión totalmente absurda, lamentable, a la cual se sometió a tantas personas a lo largo de la historia mediante el régimen del apartheid, y uno dice, bueno, es insólito, pasó, no solamente en Sudáfrica, sino en otras ex colonias británicas en el continente africano. Exacto, bueno, y quien luchó mucho contra todo esto fue Nelson Mandela, Pascal, pero me parece que la vida de Nelson Mandela habría que dividirla en dos. Una fue antes de ir preso y otra fue después de que sale de la cárcel. Exactamente, creo que a grandes rasgos la cárcel generó que Nelson Mandela luego sea una mejor persona, porque uno ve en Nelson Mandela previo a la cárcel y fue una persona que estuvo 27 años preso, estaba condenado a cadena perpetua, pero estaba condenado no por sus ideas políticas o porque tenga una lucha política en sí, sino estaba condenado por sabotajes, actos de sedición, actos de subversión, porque Mandela dirigía una organización parapolicial que se llamaba MK, por sus siglas MK, que tenía más de 11.000 miembros. Eran terroristas que estaban en profundo, un grupo armado. Un grupo armado terrorista que estaba en profundo contacto con la Angola comunista, con líderes comunistas, con la Unión Soviética, y era un grupo, la MK, un grupo terrorista que se dedicaba a matar industriales blancos, a matar militares blancos, y llevó a cabo diferentes atentados. Por ejemplo, un atentado contra una gran refinería, un atentado en Pretoria que mató en 1983, por ejemplo, 19 personas. En el 86, un coche bomba en Durban, que es una ciudad, que mató 3 personas. En el 87, un atentado en un juzgado que mató otras 3 personas. En el 88, en un banco civil, en un banco común, el banco estándar, mata 6 personas. Había diferentes hechos terroristas que eran hechos por esta organización que lideraba Nelson Mandela. Exacto. Yo no sé, Pascal, si en esto el fin justifica los medios o no. No, pero está bien. Pero digo, toda esta ola de violencia era por la lucha contra el racismo, digamos.
Exactamente, ellos querían una apertura política que le permita a los negros participar en conducir los destinos de esta nación, pero llevaban a cabo una lucha terrorista salvaje contra civiles, contra diferentes puntos estratégicos y tenía por supuesto el apoyo del comunismo. ¿Por qué? Porque en su primera instancia Nelson Mandela era una persona muy cercana a las ideas comunistas y de izquierda. Está bien. Nelson Mandela fue juzgado y fue puesto preso junto con otros líderes de esta banda subversiva. Nelson Mandela estuvo 27 años preso, Sí, estaba señor. condenado a perpetua. ¿Cómo fue que adquirió la libertad? Por lo siguiente, porque los líderes conservadores del mundo, como por ejemplo Margaret Thatcher, Ronald Reagan y otros presidentes del primer mundo, otros líderes del primer mundo, empezaron a presionar a Sudáfrica, haciéndole bloqueos comerciales, retirándole las representaciones diplomáticas, tratando de aislar a Sudáfrica hasta que finalmente terminen por deponer el apartheid. Cosa que sucede cuando es elegido Nelson Mandela Claro. en 1994 como presidente de este país. En 1990 recupera la libertad y logra también Nelson Mandela, años después, ser nombrado Premio Nobel de la Paz junto con Frederick de Klerk, que fue el último presidente blanco que tuvo Sudáfrica. Exacto. Nelson Mandela, que en sus 27 años de prisión, estudió abogacía, se recibió de abogado. Se recibió de Él abogado. llega presidente siendo abogado. Siendo abogado. Él, estando en la cárcel, estudia abogacía y, por supuesto, cuando llega al gobierno, era un abogado. Lo que sí, Nelson Mandela, dentro de su gestión de gobierno, no hubo tantos logros económicos, pero lo que sí es que logró integrar al país, hacer un gobierno multicultural, Sí. multirracial, acabar con esa nación dividida en dos, por Sí, un lado sí. los blancos y por el otro lado los negros. Sí, es indudablemente lo que se le reconoce, o sea, no se le reconoce como, qué sé yo, un gran economista, ni un No. hombre que haya superactivado la economía, pero sí por haber luchado en contra del racismo de manera tan impulsiva. Y ¿no? él con su gobierno se logra redimir con su pasado terrorista, guerrillero. Él es como que llama a una gran unión nacional. Sí. Por eso en momentos en que los países tienen diferentes aflicciones es muy necesario recordar la figura pacífica de Nelson Mandela. Nelson Mandela, presidente, tratando de convocar toda una nación hacia la paz y hacia la unión. Y hoy por hoy la República Sudafricana es una de las naciones más desarrolladas y con mayor crecimiento económico del bloque africano. Tal cual, El Pascal, continente y africano. hay que decir que fue muy importante para los logros de unir a la sociedad el deporte, el rugby sobre todo. Exactamente, eso es como que fue creando más como una cohesión social entre Exactamente. todos los sudafricanos de diferentes descendencias, porque ahí las personas de raza negra también descienden de diferentes tribus, diferentes clanes. Es muy complejo el entramado social que tiene este país. Y otra cosa que también tenemos que traer a colación, que no solamente fue en Sudáfrica que hubo leyes que discriminaban a los negros. Todo país que tuvo en su momento gran cantidad de negros, productos de la esclavitud, como fue los países africanos o el propio Estados Unidos, tuvieron legislaciones que intentaban dividir a la sociedad en dos. Por ejemplo, en 1964 en los Estados Unidos recién hubo plena igualdad entre personas blancas y negras. Antes de esa fecha, en los Estados Unidos también había hospitales para gente de color, escuelas para gente de color. Claro. También había esa división un tanto absurda de la sociedad. Exacto. Pascal, y para cerrar uno debe decir que si bien en nuestro país penamos y hemos penado de muchas cosas, de muchas problemáticas, creo que si algo bueno tuvimos que nunca penó la Argentina de crisis racistas, que podrá haberlas pero en un grado mínimo a comparación de cómo la han sufrido otros países. Estados Unidos es el mismísimo ejemplo. Nosotros como nación nunca tuvimos ni divisiones raciales, ni divisiones religiosas, ni divisiones de autonomía de partes del territorio que se quiera independizar, nunca tuvimos ese tipo de problemas. Claro, por lo menos a enorme escala como en otros lados. Claro, problemas que son muy acuciantes en diferentes partes del mundo. Exacto. Interesantísimo, así que Nelson Mandela falleció ayer a los 95 años. Señor, muy amable, como siempre. Muchas gracias, que pases un buen fin de semana.
David Pascal Rougier en Sucesos, recordando una figura que despertó amores y odios, como tantas a lo largo de la historia de la humanidad, la de Nelson Mandela. Vamos a los datos del tiempo.